Esta noche hemos venido con el propósito de venir a adorar, de venir a glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Dios es bueno, amén. Amén. Y es grande en su misericordia hacia la vida de cada uno de nosotros, amén. Él ha tenido cuidado de nosotros, Él ha guardado nuestra vida y prueba de ello. Aquí estamos una vez más, un miércoles más, y qué bueno ver a nuestro hermano Davis, ¿verdad? Y a nuestro hermano Julio. Amén. Es un privilegio poder tenerlos acá con nosotros para disfrutar de la misericordia y del amor de Dios. Mejor es estar un día en la casa del Señor que 1000 años fuera de ella, dice el salmista David. Así que hoy usted escogió el mejor lugar para pasar esta tarde, amén. Sí, amén. Y qué mejor si aquí en la compañía de Dios y de todos los que estamos reunidos en esta hora, en este lugar. Yo le invito a que abra su Biblia y vaya conmigo a el libro de los Salmos, y vamos a leer el versículo 4 del capítulo 37. El libro de los Salmos, capítulo 37, y vamos a leer nomás el versículo 4 y luego vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a meditar en su palabra en esta noche, amén. Salmos capítulo 37, verso 4. Cuando lo tienen me dice amén. Amén. Lo leemos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que a la letra dice lo siguiente: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Incline su rostro. Padre que estás en el cielo, venimos delante de tu presencia en esta hora para darte gracias, Dios, por el privilegio que nos concede de poder meditar en tu palabra, en la enseñanza que tú tienes para la vida de cada uno de nosotros en esta tarde. Te ruego, Dios, que abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón de par en par, y que nosotros podamos recibir la palabra, Señor. Esta palabra que es vida para nosotros, esta palabra que es nuestra fortaleza, esta palabra que es el todo para nosotros, Señor. Te ruego, ayúdanos a cada uno de nosotros a poder comprender y entender el propósito de esta palabra. Te ruego, Dios, por cada uno de los que estamos, por los que nos ven a través de este medio de comunicación, y recibe tú la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. En esta hora de la noche vamos a hablar acerca de deleitarse en las cosas de Dios. Amén. Usted sabe lo que significa la palabra deleitarse, ¿verdad que sí? En especial los domingos, cuando va a un restaurante y se sienta y pide el platillo más sabroso, y cuando está al frente de usted lo disfruta y se deleita su paladar con esa deliciosa comida. O en su casa, cuando usted prepara una comida deliciosa y dice: qué rica está esta comida, mi amor, le dice a su esposa, y se deleita en disfrutar esa comidita sabrosa, ¿verdad que sí? Hasta da ganas de pedir 2 veces más, la segunda, repetir platillo, como dicen. Vamos a meditar en la palabra deleitarse, lo que nos enseña la palabra del Señor en cuanto a deleitarse con las cosas de Dios. Amén. Las cosas de Dios es una palabra que envuelve todo lo que tiene que ver con Dios, todo. El venir a la iglesia, el meditar en el Señor en nuestra casa, el escuchar música cristiana, el ver programas de televisión cristiano, el poder leer la palabra, el poder meditar en algún mensaje o alguna enseñanza que escuchamos. Y no sé si alguna vez a usted le ha pasado de que quiere como volver a escucharlo otra vez de nuevo. Y cuando eso sucede en la vida de nosotros, de querer volver a escuchar, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado más con algún canto. Usted escucha un canto y la letra del canto es tan maravillosa
que conmueve su espíritu y su corazón, ministra su vida, y usted quiere volver a escucharla, y volver a escucharla, y volver a escucharla. Viene a mi mente el testimonio de el papá de una de las famosas cantantes mexicanas, cristianas, y lo invitaron al aniversario de Marcos Witt cuando cumplió los 25 años. Ahí contó su testimonio. Y él decía de que hubo un momento que él estaba en una situación difícil. Y era el papá de Marcela Gándara. Y resulta de que dice que él dejó hecho una carta en su casa, escribiendo su testamento, todo lo que iba a hacer, y se fue. Dice que agarró un revólver que él tenía y se lo metió en la guantera de su auto y se fue. Y la intención de él era ir a suicidarse, quitarse la vida, porque tenía un problema en su negocio que prácticamente dice que él estaba desahuciado ya de los problemas y de la vida. Claro, él no era cristiano en ese momento. Alguien meses atrás le había regalado un disco a él y nunca lo había escuchado, dice. Y se puso a poner un disco y no le gustaba nada porque él iba caminando de una ciudad a otra ciudad. Él decía donde iba a estar más remoto, no hay casa o no hay nada, ahí él iba a hacer lo que iba a pensar hacer, lo que iba pensando hacer. Pero iba escuchando la música. Y resulta que dice que cuando vio que había un disco que alguien le había regalado y hasta él ya se le había olvidado, y puso el disco a escuchar, era un disco cristiano. Y dice que él comienza a escuchar un canto, que ese canto dice que llegó a su mente y su corazón y que sintió tanta satisfacción que el canto estuvo ministrando su vida, y que a través de ese canto, y el canto Tu fidelidad es grande, él lo testifica ahí. Por eso llegó en los 25 años de este hermano, porque fue él el cantautor de ese canto. Escucha ese canto, dice, y Dios quebranta su corazón y lo vuelve a escuchar y lo vuelve a escuchar. Se deleitó tanto en escuchar ese canto que Dios ministró su corazón y ya no se quitó la vida. Él contaba su testimonio, que fue tanto lo que Dios hizo en su vida que lo transformó completamente. Y si tiene la oportunidad algún día, está en el YouTube ese testimonio. Se deleitó tanto él en ese canto, que ese canto dice que hizo lo que Dios tenía que hacer en transformar su pensamiento, su corazón, su vida, que completamente él llegó a ser otra persona, diferente. Y ahora pues ahí está su testimonio, lo vemos, ahí está su hija, que es una cantante famosa en el ámbito cristiano. Y lo que quiero yo que medite un momento conmigo en esta hora, que el deleitarse en las cosas de Dios es algo maravilloso para la vida de cada uno de nosotros, amén. Y cada vez nosotros que nos acercamos a Dios, debemos pedirle a Él en nuestras oraciones que nos ayude para que nuestro corazón esté dispuesto a disfrutar el momento en estar en la presencia del Señor. En el libro de los Salmos, el capítulo 37, usted se va a dar cuenta que es un salmos que llama a la reflexión para la vida de cada uno de nosotros. Si no lo ha leído, yo lo invito a que lo lea. Vamos a meditar nomás en algunos versículos y vamos a ver otros versículos que nos hablan acerca de lo que nos conlleva a nosotros el deleitarnos en las cosas de Dios. El deleitarnos en las cosas de Dios es algo maravilloso en la vida de cada uno de nosotros. Que en las Escrituras hay varios versículos de la Biblia donde nosotros vemos que nos enseña que nosotros debemos siempre deleitarnos en la presencia del Señor. Yo le invito a que se vaya conmigo en Cantares capítulo 2 versículo 1. Cantares está adelantito de este libro que estamos leyendo.
Y en el libro de Cantares, en el capítulo 2, verso 1, este libro de Cantares es un libro poético y es un libro que habla mucho del amor. Pero en realidad este libro nos lleva a nosotros a la reflexión para que en nuestra vida nosotros debemos aprender a amar a Dios de tal manera que debemos deleitarnos en su presencia. En el versículo 3 del capítulo 2 de Cantares dice: como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. La palabra del Señor, las Escrituras, nos enseña a nosotros que las Escrituras es algo maravilloso para la vida de cada uno de nosotros. Viene a mi mente lo que Dios le dijo a Jeremías. Le dijo que tomara aquel libro y que lo comiera. Y dice la Escritura que cuando él empezó a masticarlo, él sintió como que el sabor era un poquito fuerte, pero su fin dice que su sabor fue dulce como la miel. Fue dulce como la miel, de tal manera que significa que la palabra del Señor es algo maravilloso y que nosotros debemos de deleitarnos cada vez que nosotros venimos a buscar la presencia del Señor. El ejemplo que nos pone acá el libro de Cantares, escrito por Salomón, aquí habla de un ejemplo de alguien que es amado por alguien. Y ahí la Escritura dice que esa persona que es amado, dice aquí que es como el manzano entre los árboles silvestres. No sé si alguna vez le pasó a usted que cuando iba a ciertos lugares y de pronto le daba hambre. Allá en Guatemala era común, pero cuando usted va en el bosque y de repente encuentra moras silvestres pero comestibles, y cuando usted lo ve, usted ve el fruto de las moras tan hermosas y es bien distinguido entre la hierba silvestre. Y lo mismo sucede, el ejemplo que dice aquí en cuanto al manzano. Imagínese usted que vaya a un lugar boscoso y de pronto vea usted un manzano o una manzana, como un árbol de manzana, y de pronto usted vea el fruto de la manzana. ¿Usted lo va a distinguir tan fácil? Claro que lo vamos a distinguir tan fácil. Y para nosotros, si nos estamos muriendo de hambre, va a ser un árbol hermoso. ¿Y qué vamos a hacer? Es acudir a ese árbol y comerle su fruto. ¿Para qué? Para saciarnos. Y dice aquí el proverbista Salomón, dice que su fruto fue dulce a mi paladar. Eso significa de que cuando nosotros venimos a este árbol que Dios ha dejado en nuestras manos, la cual es la palabra del Señor, que es vida para nosotros, y si nosotros nos sentamos a meditar en ella, a alimentarnos de ella, a nosotros disfrutar de su palabra, llega a ser tan dulce a nuestro paladar y a nuestra alma, que nos alimenta y nos fortalece para que nosotros podamos seguir adelante. Amén. Por eso que la Escritura nos enseña a nosotros que el deleitarnos en su palabra, en las cosas de Dios, trae gran recompensa para la vida de cada uno de nosotros. Porque esto significa que la palabra del Señor nos sustenta a nosotros. Cuando nosotros estamos tristes, cuando nosotros tenemos problemas, cuando nosotros estamos desconsolados, cuando nosotros quizás nos sentimos desalentados, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Acudir a la palabra del Señor. Amén. Amén. Y alimentarnos del fruto de la palabra,
porque esta palabra para nosotros es vida. Amén. Amén. Es vida para cada uno de nosotros. Y si nosotros queremos vivir, nosotros debemos de deleitarnos en la palabra del Señor. Vea conmigo lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 49. Aquí en el libro de los Salmos nosotros vemos que es la voluntad de Dios. O sea, no es la voluntad de nosotros, los seres humanos, no es voluntad de alguien terrenal el decirnos a nosotros que debemos de deleitarnos en su palabra, sino que es su voluntad. ¿La voluntad de quién? De aquel que escribió la Biblia, inspirando a aquellos más de 40 autores que escribieron la Biblia. La voluntad de Él es que nosotros nos deleitemos en ella. Salmos 40, capítulo 8. Vean conmigo lo que dice el capítulo 8 y el capítulo 9. El hacer, capítulo 40, verso 8 y verso 9, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. Aquí el salmista David nos hace ver a nosotros que el hacer la voluntad de Dios, es algo que a Él le agrada que nosotros lo hagamos. Y no solamente a Él le agrada, sino que nos pide a nosotros hacerlo. Y cuando nosotros obedecemos y escuchamos la voz de Dios, va a llegar un momento en nuestro corazón, como lo hizo el salmista, en donde él decía que el hacer tu voluntad, Dios mío. Solo cuando vemos nosotros la vida de David y vemos el testimonio de David en el Antiguo Testamento, cuando usted lee la historia, cómo Dios llamó a David, David era el ignorado. David era uno de aquellos que estaba ya cuidando a las ovejas de su padre. El papá de David trajo a los mejores ante el profeta para ser ungido como rey. Pero Dios tenía un propósito sobre David. Dice que David adoraba a Dios cuando estaba cuidando a sus ovejas, y el Espíritu de Dios estaba siempre con David. Eso significa desde que antes que David fue llamado para ser rey de Israel, él se deleitaba en la presencia de Dios. Amén. Imagínese usted a un jovencito de 12 años cuidando las ovejas de su padre y ver venir a un león, y dice la palabra del Señor que él agarraba el león y lo desgarraba a él. En vez de que a él lo desgarraban, él desgarraba al león. Si el oso venía y atacaba a las ovejas, él luchaba con el oso y le quitaba la oveja de la boca del león y del oso. Y no crea usted que dejaba al león o al oso vivir y coleando para que se vea. Yo me imagino que David, si luchaba con ese león y con ese oso, es porque lo decapitaba, me imagino yo, si lo hizo a Goliat. Entonces nosotros vemos en el ejemplo de David, por eso David habla en las Escrituras que el hacer la voluntad de Dios era algo maravilloso. Y el ejemplo para nuestra vida es que cada uno de nosotros debemos analizar en por qué las Escrituras nos enseña a nosotros que debemos deleitarnos en la presencia de Dios, debemos deleitarnos en las cosas de Dios, porque eso le agrada a Dios. Y esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, el hacer la voluntad de Dios. Dice en el libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 4, que el deleitarse en el Señor, imagínese usted, en Jesús,
el autor y consumador de la fe a quien nosotros servimos hoy en día. Aquel que nos llamó, como dice la Escritura, nos sacó de las tinieblas, nos sacó del lodo cenagoso y nos puso sobre peña, puso nuestros pies sobre peña. Amén. Dice la Escritura, vaya conmigo y veamos lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 4, dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántos de nosotros no tenemos peticiones delante de la presencia del Señor? Todos. Nuestras oraciones cada mañana, cada noche, en nuestras oraciones al estar en el servicio, siempre tenemos peticiones delante de la presencia del Señor. Ahora el pastor oraba por las peticiones de cada uno de nosotros, y Dios conoce las peticiones de nuestro corazón, porque Él conoce nuestros pensamientos. Él escudriña lo más profundo de nuestros corazones, y Él sabe de qué nosotros tenemos necesidad en nuestra vida. Pero la Escritura dice: deleítate a sí mismo en Jehová. Quiere decir, yo o usted, su persona, debe deleitarse en Jehová. Cuando nosotros entendemos esta verdad tan maravillosa para nuestra vida, de deleitarnos en el estar en la presencia de Jehová, es algo importante en la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Por eso cuando nosotros venimos a la casa del Señor, debemos de venir con un corazón alegre, amén, con un corazón gozoso, con un corazón dispuesto a venir a adorar al Señor, de venir a cantarle, de venir a glorificar y exaltar su nombre, con un corazón dispuesto de venir a postrarnos ante sus pies. Nuestros ojos físicos no lo ven, nuestras manos físicas no lo pueden tocar a Él, pero Él sí puede ministrar nuestro corazón. Él sí puede tocar nuestra vida, y Él conoce de que nosotros tenemos necesidad. Solo imagínense usted en aquella mujer que con tanta fe, la cual nos habla los evangelios, que a pesar de la situación de la multitud que seguía a Jesús, dice que a como pudo Él se acercó y decía en su corazón: si tan solo tocar el borde del manto del Maestro, seré sana de mi azote, decía ella. Esa clase de fe es lo que espera Dios en cada uno de nosotros, para que nosotros vengamos con un corazón dispuesto para deleitarnos ante su presencia, aún así cuando nosotros no podamos sentir su presencia. Porque hay momentos que no logramos sentir la presencia del Señor por tanto problema o tribulación, situación que hay en nuestra vida. Y no es que el Espíritu Santo no esté en este lugar. Es más, si la Biblia dice que nosotros venimos a ser morada de su Espíritu, de su presencia, eso significa aún antes que nosotros viniéramos, Él ya venía trabajando en nuestro corazón, y por eso venimos. Entonces, muchas gracias, Maravilla. Entonces, eso significa que nosotros debemos considerar la importancia en la vida de cada uno de nosotros de deleitarnos en las cosas de Dios. Amén, 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 amén. Aún cuando estamos en nuestros hogares. Amén. Allá cuando usted tiene su devocional solito o solita en su casa. Cuando se postra a orar delante de la presencia del Señor. Cuando se dedica un momento a leer su palabra. Debemos de hacerlo con tanto deleite, como le dije al principio, como que estuviéramos sentados en uno de aquellos mejores restaurantes. Ahora viene en mi mente el restaurante que me contaba el pastor, en donde enfrente de usted le preparaban la comida. Y le preguntan: ¿cómo lo quiere? ¿Bien cocinado? Término miedo, ¿verdad? Término medio. Y luego le ponen ahí el fogón y comienzan. ¿Y qué hace usted? Usted se deleita con aquel platillo que tiene al frente y lo disfruta. Hasta los 5 dedos
se chupa usted por lo sabroso que va a estar, que está esa comida. Ese es el deleitarse en algo. Amén. Amén. Y es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros, que nosotros debemos deleitarnos en Jehová. Y entonces dice, Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Yo no sé cuál es la petición que usted tiene ante la presencia del Señor. Sígase deleitándose en la presencia de Dios, que en su momento, en su tiempo, Él va a darle la respuesta a su oración. Amén, amén, amén. La Biblia dice que Dios no es hombre para que miente, ni hijo de hombre para que se arrepiente de lo que Él ha prometido en su palabra. Y en su palabra Él promete que si nosotros nos deleitamos a sí mismo en nuestro Dios, Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Vaya conmigo al libro de los Salmos en el capítulo 119. Y vamos a ver nosotros la importancia de deleitarnos en su palabra. La misma palabra de Dios, mire que es algo maravilloso lo que nosotros podemos meditar en las Escrituras. Salmo 119. Que el Señor mismo en su palabra es Dios. Fíjese que hay algo maravilloso en Dios. A pesar de que muchas veces nosotros solemos ser malagradecidos. Porque por naturaleza nosotros los seres humanos somos malagradecidos. Pero aún así, siendo malagradecidos, Dios mismo en su palabra nos insta a nosotros a meditar de lo maravilloso que es de nosotros poder deleitarnos en su palabra. Por eso que a nosotros no nos debe aburrir el momento cuando están predicando la palabra del Señor. No nos debe aburrir cuando estemos escuchando una enseñanza de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, ¿qué dijo Jesús? Yo soy el pan de vida. La palabra del Señor nos alimenta. La palabra del Señor nos sustenta. La palabra del Señor nos fortalece. La palabra del Señor nos alienta. La palabra del Señor nos sana. La palabra del Señor nos restaura. ¿Qué no nos hace la palabra del Señor cuando nosotros nos deleitamos en ella? Mucho. Siendo inmerecedores, siendo indignos muchas veces. Es Dios el que nos está a nosotros como metiéndonos en cucharita lo que es la medicina para nuestra vida. Nosotros muchas veces solemos ser como los niños, que sabemos que la palabra del Señor es algo maravilloso y es medicina para nuestro cuerpo, para nuestra alma, para nuestro espíritu, pero a veces nos cuesta. Necesitamos que nos agarren entre 2 y 3 y alguien nos abra la boca o los oídos para poder escuchar la palabra, poder recibirla. Y no debería ser así. Debería ser un gusto, debería ser un privilegio, un deleite el poder escuchar la palabra del Señor. Dice el versículo 16 del capítulo 119: me regocijaré en tus estatutos. ¿Cuáles son los estatutos del Señor? Todo lo que está escrito en su palabra. Todo lo que está escrito en su palabra. Y el salmista dice: me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Eso significa que es importante de regocijarnos nosotros, de alegrarnos, de gozarnos, de estar contentos, de estar felices nosotros en la palabra del Señor. Y no solamente en el momento en que lo recibimos, sino que en toda nuestra vida. No olvidarnos de la palabra, no olvidarnos de su palabra, guardarlo. ¿Qué dice en el libro de Proverbios? Escríbala en la tabla de tu corazón. Eso significa que nosotros debemos guardar su palabra en nuestro corazón. Por eso Santiago dice que nosotros no debemos ser solo oidores,
sino que debemos ser hacedores, o sea, poner en práctica su palabra. ¿Y cómo vamos a poder nosotros poner en práctica su palabra? Guardándolo en nuestro corazón. Porque muchas veces nosotros estamos en la calle, andamos en cualquier otro lugar y no tenemos una Biblia en nuestras manos. Y cuando nos vamos a encontrar en cualquier necesidad, en cualquier circunstancia, ahí va a estar su palabra en nuestro corazón. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Va a traer a nuestra mente, recordarnos lo que dice la palabra y así poder quizás alentar o ayudar o ayudarnos a nosotros mismos con la palabra del Señor. Amén. Vea conmigo el capítulo 119, ahora el verso 24. El verso 24 dice: pues tus testimonios son mis delicias. ¿Cuáles son los testimonios de las cuales el siervo de Dios está hablando acá en el Salmo 119? Son la excelencia de la ley de Dios, la excelencia de la palabra de Dios. Amén. A eso se refiere. Sus testimonios, los testimonios de Dios son mis delicias. ¿Cómo podemos comparar algo delicioso? Algo que sea una delicia. Hágale cuenta su helado favorito, su galleta favorito, Oreo, dice. Su helado de vainilla con fresa, con pasas, ¿qué más? Algo que a usted le deleite, que es algo delicioso a su paladar. Así mismo dice las Escrituras que la ley de Dios, o sea, su palabra, el testimonio que Dios ha puesto en las Escrituras para que nosotros conozcamos de Dios, debe ser una delicia para nosotros. Y al tomarlo como una delicia, eso significa que nosotros nos deleitamos en la palabra del Señor. Amén. Y luego dice el verso 35, vaya al mismo capítulo 119, verso 35, dice: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Para que nosotros podamos despojarnos de nuestra propia voluntad, de nuestros propios deseos, de nuestros propios pensamientos, de nuestra aquella manera de vivir que a Dios no le agrada, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Acudir a la palabra del Señor, porque es su palabra la que nos guía a nosotros, la que nos instruye a nosotros, porque en ella, dice el salmista, tengo mi voluntad. Se refiere a aquella voluntad que tenía el siervo de Dios de meditar en las leyes de Dios, de meditar en la excelencia de la palabra de Dios. En eso estaba la voluntad de David. O sea, no lo rogaban a él. A él no lo rogaban: venga al culto, hombre, todavía da tiempo, échese un bañito, le dije a alguien. No, estoy cansado. Y yo veo que cada vez Dios les da más cansancio a ellos que a mí. Sí. La Escritura dice que muchas veces, que de lo que nosotros hablamos, muchas veces llega a suceder en nuestra vida. Y no es porque digamos así debe ser, sino que psicológicamente la gente se enferma por lo que dice y por lo que piensa. La palabra. Y yo les digo a ellos: oye, pero si uno llega tarde, yo estoy saliendo tarde del trabajo últimamente, porque estoy trabajando para alguien por día. Pero llego a la casa y lo primero que yo pienso es que ya va a llegar la hora del culto, Allá está cociéndose agüita para el cafecito, mientras haciendo otra cosa porque ya va a llegar la hora. Porque el café es algo que tiene que estar, si no, olvídese. Pero si hay tiempo. ¿Y por qué nosotros? Yo sé que usted también lo hace, y yo lo felicito y lo animo a seguir adelante, a hacer lo mismo, que a pesar del tiempo, el cansancio, el horario de trabajo que tenemos, pero siempre nos esforzamos.
Y tenemos lucha, tenemos prueba con nosotros mismos, pero nos esforzamos. ¿Y sabe por qué nos esforzamos nosotros? Porque sabemos de que lo que Dios tiene para nosotros, aparte de fortalecer nuestra vida a través de lo que venimos a traerle al Señor, y fíjese que nosotros somos los que más recibimos de Dios. Amén. Que lo que traemos nosotros para Dios. Sí. Porque cuando salimos fortalecidos, salimos con entusiasmo y con deseo de volver el otro servicio. ¿Por qué? Porque nuestro corazón siente esa satisfacción y porque hay una voluntad en nosotros de buscar la presencia del Señor. Y es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Para que nosotros podamos deleitarnos en las cosas de Dios, debe haber una buena voluntad en nosotros. De poder servir a Dios, de poder buscar de Dios y de poder honrar el nombre de Dios. Último versículo del Salmo 119, versículo 47. Dice, y me regocijaré en tus mandamientos. Fíjese que yo cuando me doy cuenta todo lo que el salmista habla de las maravillas de la palabra, de lo que él vive en su vida por meditar en la palabra del Señor, es algo grandioso. Y me regocijaré. Imagínese usted regocijarse. Solo viene a mi mente aquel regocijo que había en el corazón de David cuando regresó después de ganar aquella batalla, y entró danzando y remolineando delante de la presencia de Dios, honrando y glorificando, porque él se estaba deleitando en la presencia de Dios. Ahora dice aquí el verso 47, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Eso significa, para poder deleitarnos nosotros en la presencia del Señor, debemos aprender a amar a Dios en primer lugar. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar las cosas de Dios. Amar el servicio de Dios. Amar el meditar en Dios, amar el meditar en su palabra, amar el escuchar música para adorarle, amar el momento en que nosotros estamos en nuestro devocional y todas las cosas de Dios. Si nosotros de veras empezamos a amar las cosas de Dios, nosotros vamos a comenzar a ver esa bendición de deleitarnos en las cosas de Dios, esa bendición de deleitarnos en la presencia de nuestro Dios. Y dice acá la enseñanza que deleitarnos en las cosas de Dios debe ser también cuando estamos en la abundancia de su gloria. Vaya conmigo al libro de Isaías 66, verso 1. Isaías 66, verso 1. Isaías 66, versículo 1, dice la palabra del Señor. Isaías 66, verso 11. Para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Aquí estaba hablando el libro de Isaías al pueblo de Israel acerca de que si ellos amaran la voluntad de Dios y comenzaran ellos a escuchar las palabras de Jehová, dice que ellos van a disfrutar. Cuando habla aquí de amamantarse, cuando habla aquí de saciarse de los pechos de consolación, se está refiriendo a Dios, al pueblo de Israel, de las bendiciones que Dios iba a traer para la vida de ellos si ellos comenzaban
comenzaran ellos a obedecer y a deleitarse de las cosas de Dios, de las leyes, de la voluntad de Dios, Dios los iba a bendecir de una manera muy especial. Y lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros es que si nosotros aprendemos a amar a Dios y a deleitarnos en las cosas de Dios, Él nos va a bendecir a nosotros en abundancia. Aún así, cuando estemos pasando en momentos difíciles en nuestra vida, recordemos que muchas veces Dios permite situaciones difíciles en nuestra vida, y Dios lo permite para probarnos a nosotros, a ver qué tanto amamos a Dios, a ver qué tanto amamos a aquel que nos ha dado la vida, aquel que nos ha redimido con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Él quiere ver en nosotros una demostración de amor hacia su voluntad, porque hay muchas personas que dicen amar a Dios, pero lo dicen solamente de labios, no lo dicen de corazón, porque los hechos que ellos demuestran es todo lo contrario a lo que demuestra alguien que ama a Dios. Amén. Y el amar a Dios es algo maravilloso, que si nosotros comenzamos a aprender a deleitarnos en las cosas de Dios, trae frutos de bendición para nuestra vida, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, en nuestra vida material, en todas las áreas de nuestra vida trae bendiciones. Amén. Cuando nosotros soportamos las pruebas, cuando nosotros nos mantenemos firmes a Dios y nos deleitamos en su voluntad a pesar de lo que nosotros estemos viviendo. Todavía tengo tiempo. Vamos a ver lo que dice las Escrituras en cuanto a aquellos frutos que vamos a recibir nosotros por la confianza que tenemos a Dios y por la bendición que nosotros recibimos en nuestra vida por deleitarnos en hacer su voluntad. Amén. Vaya conmigo al libro de Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Y vea conmigo el verso 7 y 8. Dice la palabra del Señor: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Cuando nosotros comenzamos a aprender a deleitarnos en su presencia, en su palabra, en su voluntad, Jehová Dios viene a ser en quien nosotros confiamos siempre. Y cuando nosotros comenzamos a confiar en Dios, su palabra dice que nosotros somos benditos. 3 veces dichosos nosotros. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y fíjense que no hay mejor confianza en quien nosotros podemos tener si no es en el Dios a quien nosotros servimos. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Aun cuando nosotros solemos ser infieles, Él siempre permanece fiel. Y Él es firme en sus promesas. ¿Y quién no quiere ser bendito? Amén. Bendito el varón que confía en Jehová. Bendito la mujer que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Y luego dice el verso 8: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Amén. La bendición que conlleva el deleitarnos en Jehová, la bendición que conlleva en hacer la voluntad de Dios,
en obedecer su palabra, vamos a ser nosotros benditos. Amén. Y no solamente somos benditos, sino que nuestra confianza va a estar siempre en Jehová. Y sabe que si usted piensa un momento en este versículo de que leímos acá en Jeremías, en el verso 7 y el verso 8 del capítulo 17, habla de que nosotros seremos como árboles plantados junto a las aguas. No sé si ha dado cuenta usted que cuando vamos a los lagos o pasamos cerca de un río, siempre los árboles están verdes y frondosos. Pero vaya a donde ya no hay agua, todos pelones, dijo alguien, las hojas se les han caído, están todas marchitas. Peor ahorita con esta sequía que hay en esta ciudad. Lástima, da ver las plantas todas secas ya. Pero ¿qué pasa con la persona que ha puesto su confianza en Jehová? Dice que es como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. ¿Quién no va a querer echar sus raíces en la roca que es Cristo? Ahora viene en mi mente lo que Jesús dijo de aquel hombre prudente y el hombre insensato. El insensato construyó su casa sobre la arena, el prudente lo construyó sobre la roca que es Cristo Jesús. Vinieron tormentas y tempestades con gran ímpetu, dice la palabra, con gran fuerza. Lo mismo le pasaron a los dos. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que el que estaba edificada sobre la roca que es Cristo Jesús permaneció firme. Y el que estaba construido sobre la arena, fue grande su ruina, dice la palabra del Señor. Ahora vemos aquí en Jeremías, donde nos dice que si nuestras raíces, si nosotros permanecemos en Jehová, nuestras raíces van a tener fundamento. Y eso le va a suceder a mucha gente que hemos experimentado, que cuando vienen problemas, situaciones difíciles, ¿por qué nosotros a veces nos preguntamos, pero por qué sigo firme a pesar de mi problema, a pesar de mi situación? ¿Por qué todavía yo sigo en esto? Si ¿no le ha pasado a usted alguna vez en su mente esa situación? Y no es porque usted ha estado firme por sí, sino que porque usted ha buscado a Dios antes de tiempo, antes que llegaran esas situaciones. Y eso le han ayudado a usted a permanecer firme en el Señor. Y luego dice aquí las Escrituras, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Por eso es importante que nosotros aprendamos a deleitarnos del Señor, porque si nosotros aprendemos a deleitarnos en las cosas del Señor, estas bendiciones nos van a alcanzar a nosotros. Estas bendiciones nos van a alcanzar a nosotros. ¿Quién no quiere ser bendecido, hermano y hermana? Yo quiero ser bendecido. Amado, dice el apóstol Pedro, yo quiero que seas prosperado, así como prospera tu alma. O sea, la voluntad de Dios es que Dios quiere bendecirlo en todas las áreas de su vida, pero Dios está esperando que usted prospere antes espiritualmente. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Vaya conmigo al libro de los Salmos, capítulo 125, verso 1. Salmos 125, verso 1 dice, este texto nosotros lo tenemos de memoria, si solo son 5, pero vamos a ver nomás el versículo 1. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Fíjese que el confiar en Jehová es algo maravilloso. Por eso que no importa lo que suceda en su vida, no importa los problemas, las luchas, las pruebas, las situaciones difíciles, usted debe seguir confiando en Jehová. Porque si usted confía, si usted se deleita en Jehová, usted va a ser como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre.
Y fíjense que ese monte todavía está allá en Jerusalén. El Apocalipsis habla de algo maravilloso que va a suceder sobre ese monte en el futuro. Nadie la va a conmover, nadie. Es lo que el Señor quiere hacernos ver a nosotros. Y ese monte que han pasado miles de años, y todavía sigue en su lugar. El Señor nos quiere hacer entender a nosotros que deleitarnos en sus cosas, en su palabra, en la obra del Señor, nosotros vamos a llegar a ser como el monte de Sión, que no se mueve, sino más bien va a permanecer para siempre. Y sabe que si nosotros le somos fieles al Señor, Él va a venir y vamos a vivir por la eternidad. A eso se refiere, porque hay eternidad en nosotros. Por eso que muchas veces se nos ha preguntado a dónde nosotros queremos pasar la eternidad. ¿Queremos pasarla con Jesús en el reino de los cielos, en la nueva Jerusalén? ¿O la queremos pasar allá donde va el camino ancho, que la palabra del Señor dice que su fin es muerte? Yo creo que es mejor confiar en Jehová, confiar en Jesús, el autor y consumador de la fe, que eso nos va a ayudar a nosotros a poder obtener la vida eterna en Cristo Jesús. Vaya conmigo al libro de Salmos 33, verso 1. En el libro de los Salmos, capítulo 33, verso 1 dice: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Fíjese que el deleitarnos en Jehová trae alegría a nuestro corazón. No sé si le ha pasado a usted que a veces está uno triste, desconsolado, con un problema. Llega usted a la iglesia y comienza a adorar y a cantar al Señor, glorifica al Señor. Amén. Y su corazón se alegra. Amén. Y cuando nuestro corazón se alegra, dice: oh justo, dice, alegraos, oh justo. Cada uno de nosotros fuimos justificados por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Y hoy nosotros debemos alegrarnos en Jehová. En los íntegros, dice, es hermosa la alabanza. Una de mis oraciones, yo siempre le digo al Señor: Señor, dame un corazón íntegro, un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón humilde, un corazón sensible a tu palabra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le pedimos a Dios que haga de nuestro corazón un corazón diferente, cada día nosotros nos deleitamos más de la presencia del Señor y queremos más y queremos más. Queremos estar siempre en los cultos, queremos estar siempre buscando de la presencia del Señor, queremos estar siempre leyendo su palabra, escuchando cantos. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos pedido a Dios, y cuando nosotros le pedimos al Señor, Él dice que Él escucha nuestras oraciones y pone en nosotros un corazón de carne, como le dijo al pueblo de Israel: yo pondré en vosotros un corazón de carne, voy a remover ese corazón de piedra, decía el Dios al pueblo de Israel. Y sabe que el Señor eso hace con nosotros, y eso es una recompensa maravillosa para nuestra vida, cuando nosotros aprendemos a deleitarnos en la presencia de nuestro Señor. Recordemos que Dios está siempre con nosotros, donde quiera que nosotros estemos, donde quiera que nosotros vayamos, Él siempre está a nuestro lado. Y no perdamos la oportunidad de hablar con Él cuando estemos en la calle, estemos caminando solo. ¿No le ha pasado a usted? Yo hablo con Jesús y le digo: Señor, y le empiezo a platicar mis situaciones, mis pensamientos. Inténtelo, hágalo, y va a ver usted, cuando se levanta en la mañana, Jesús está a su lado. El primero a que debe decirle buenos días es a Él. Buenos días, Señor, buenos días, Jesús, buenos días, Espíritu Santo, vámonos a trabajar. Ven conmigo, invite al Señor a tomar un café, como dijo alguien. Hágalo. Tenga una comunión íntima con el Señor y va a ver cómo Dios va a cambiar su vida.
va a transformar su corazón, su pensamiento, va a hacer que usted se deleite cada día en la presencia del Señor. No solamente trae alegría a nuestra vida, sino que también trae paz a nuestro corazón el deleitarnos en Él. Y esas son las recompensas que Dios nos da por deleitarnos en su presencia. Isaías capítulo 26, versículo 3. Isaías capítulo 26, versículo 3. Dice el versículo 3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Eso significa que nuestra mente debe estar siempre meditando en Dios. Si pensamos en nuestro trabajo, en nuestro negocio, pensamos en las cosas materiales, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros padres, pero debemos siempre pensar en Dios. Por eso que es importante poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas, sobre todo lo que nosotros hagamos. Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en Él, dice el Salmo que leímos, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Por eso es importante que nosotros meditemos en estas palabras que Dios nos dice cada vez que nosotros abrimos las Escrituras, porque es algo maravilloso y eso va a traer un gran beneficio en nuestra vida espiritual. Y luego no solamente nos da esa paz tan especial, sino que también Él nos hace sentir libres. ¿Cuántos libres hay aquí en esta hora de la noche? Mira lo que dice el Salmos 37, verso 40. El verso 40 dice: Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Por eso esperar en Dios, esperar en Jehová, es algo importante para la vida de cada uno de nosotros. Jehová nos va a ayudar y nos va a librar y nos va a libertar de los impíos. Vivimos en un mundo rodeado de tantas situaciones que la gente ya está preocupada por lo que puede venir en un futuro. Si no, vea las noticias, vea a la gente cómo está preocupada de ciertas situaciones. ¿Sabía usted que aún de eso Dios nos puede librar a nosotros? Amén. Hay una profecía en las Escrituras que en los tiempos difíciles Él va a guardar a los suyos. ¿Y quiénes son los suyos? Nosotros. Amén. Solo recuérdese que usted fue comprado con precio de sangre en la cruz del Calvario. Usted vale la sangre de Cristo Jesús, por lo tanto, nada ni nadie le puede hacer daño. Amén. Eso es lo que tiene que tener usted siempre en su mente. Jehová los ayudará y los librará y los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Los que esperan en Jehová. ¿Qué dice el canto? Dice que correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque nuestra confianza va a estar puesta en Jehová. Nuestra esperanza está puesta en Jehová, y es algo que nosotros debemos siempre tener en cuenta. Y el meditar, en deleitarnos en su palabra, en sus promesas, en las Escrituras, en las cosas de Dios, tiene recompensa. Vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 10, verso 35. Ya vamos a terminar. Hebreos 10, verso 35. Fíjese que todo lo que nosotros hacemos para el Señor, todo lo que nosotros hacemos para el Señor no es en vano. Quiero que tengan esto en mente, no es en vano. Va a llegar un momento en que Dios nos va a recompensar a cada uno de nosotros según haya sido nuestra obra.
Si una de las obras que nosotros hicimos es deleitarnos en las cosas de Dios, eso es todo lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Dice el libro de Hebreos, yo estoy en Romanos, perdón. 10. Versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza. ¿En quién? En Dios. No pierda esa confianza. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Hay un galardón que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Un galardón es una recompensa. Un galardón es un regalo que nosotros vamos a recibir al final de esta carrera. Amén. Hay una corona preparada para cada uno de nosotros. Y nosotros debemos de cuidar que nadie tome nuestra corona. Nadie. Y la única forma de tener asegurada nuestra corona, la única forma de tener asegurada este galardón tan grande que está preparada para cada uno de nosotros, es deleitarnos cada día en su palabra, es deleitarnos cada día en las cosas de Dios, amén, en servirle cada vez más con amor, que los problemas, que las circunstancias no nos detengan, amén. Porque Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestro pensamiento y Él sabe de qué nosotros tenemos necesidad. Entonces nosotros debemos deleitarnos en Él. Debemos poner nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. Por eso acá en el libro de Hebreos dice: no pierdas pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y ese galardón nos está esperando a cada uno de nosotros. Y sabe que no solamente Dios tiene preparado ese galardón allá en la eternidad, sino que Él también quiere bendecir nuestra vida aquí en esta tierra, porque Él ha prometido bendecirnos. Pero Él quiere ver en nosotros fidelidad. Él quiere ver en nosotros que nosotros amemos su palabra, amemos el servirle a Él, y que cada día de nuestra vida aprendamos a deleitarnos cada vez más en su presencia. Yo le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios. Pídale al Señor, pídale al Señor, órele al Señor, clámele al Señor, acérquese con confianza al trono de la gracia y pide lo que usted necesite. Y Él es fiel y justo y va a considerar las peticiones de su corazón. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús quiero darte gracias por tu palabra. Quiero darte gracias por el privilegio que me has dado de poder meditar, Señor, en las Escrituras. Quiero darte gracias por cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor. Te ruego, Dios, que ilumines nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, y que nos ayudes para que cada día nosotros podamos deleitarnos en tu palabra y así puedas conceder, Dios, las peticiones de nuestro corazón. Hay muchas peticiones, hay muchos deseos en nosotros, Señor, y nuestras oraciones están delante de ti. Y yo sé, mi Dios, que tú eres fiel, tú eres justo, Señor, y en su momento, Padre bueno, tú vas a responder a nuestras oraciones. Padre, bendice a cada uno de los que estamos reunidos en esta noche, en este lugar, desde el más pequeño hasta el más grande. Te ruego por los que nos ven a través de este medio de comunicación. Por favor, fortalece la vida espiritual de cada uno de nosotros y enséñanos cada día a amar tu palabra, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús, porque ¿a qué diremos nosotros, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Padre, nos encomendamos en tus manos. Guarda nuestra salida como guardaste nuestra entrada. Bendice los autos en los que nos transportamos y que toda la honra, la gloria, la alabanza y la adoración sea solo para ti. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.